Buenos días, alumnos de los sextos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos por nuestra octava clase de Ciencias Naturales, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en su casita, obviamente resguardándonos de esta pandemia, porque siempre estamos encerraditos y hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Y también ya tuvimos nuestro receso, tuvimos nuestro repaso y ahora ya hay que ponernos las pilas para esta segunda etapa que se nos viene. ¿De qué vamos a trabajar en nuestra octava clase de ahora? Vamos a trabajar primero todo lo que son los elementos de la cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? Ejemplos de cadena alimenticia y la tarea. Pero también es importante para poder entender lo que es una cadena alimenticia, recordar algunos conceptos que van entrelazados para ello. ¿Ya? Antes de comenzar, me gustaría que me ayudaran a ordenar esta cadena alimenticia según, ¿no es cierto?, los siguientes individuos que nos dan: leona, hierba, águila y cebra. ¿Por qué no ustedes partirían esta cadena alimenticia? ¿Por el águila? ¿Por la leona? ¿Por la hierba? ¿O la cebra? ¿Por quién? Si ustedes pensaron que partirían esta cadena con el águila, se equivocaron. Pero si pensaron que tenían que partir con la hierba, están en lo correcto. Toda la cadena alimenticia, y lo hemos hablado harto, comienza, ¿no es cierto?, con los elementos autótrofos. Recordar entonces, primero vamos a ir recordando algunas cositas que son importantes para considerar cómo se forma una cadena alimenticia. Los elementos bióticos de una cadena. Biótico es el medio en donde existe la vida y por ende todos los organismos que están, ¿no es cierto?, en ello. No obstante, el término biótico, la palabra viene de biota, que hace referencia al conjunto de flora y fauna, es decir, animales y también, ¿no es cierto?, plantas. Los organismos que conforman el medio biótico deben sobrevivir y reproducirse en un ambiente con otros seres vivos. Por ello, cada uno debe poseer características físicas y comportamiento, ¿no es cierto?, que lo hace competir con otros, ya sea por alimento, por espacio, por el abrigo, etc. Pero siempre hay una competencia entre ellos. Más adelante vamos a hablar también de lo que son los parásitos y todo para que puedan entender mejor de qué significa cuando un animal necesita de otros. La cadena alimenticia o cadena trófica señala la relación alimenticia entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, ¿no es cierto?, la cadena va reflejando quién se come a quién, ya que un ser vivo necesita alimentarse de otro ser vivo hasta llegar, ¿no es cierto?, a los descomponedores. Los factores bióticos son los seres vivos de un ecosistema y obviamente la relación entre ellos está determinada por su existencia. Los factores bióticos son la flora, fauna, los seres humanos, entre otros, y, ¿no es cierto?, se pueden clasificar de la siguiente forma. Vamos a hablar harto de estos conceptos y a lo mejor vamos a hablar varias veces de estos mismos. Están los productores o autótrofos, que son aquellos organismos que producen su propio alimento. ¿A través de quién? A través de la sustancia inorgánica, o también factores abióticos. También están los consumidores o heterótrofos, que se caracterizan por no ser capaz de producir su propio alimento y para ello necesita o ingerir alimentos ya elaborados o alimentarse de otros seres vivos. Y están los descomponedores, que son aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica descompuesta, y en este caso serían particularmente los hongos. También están los carroñeros, ¿no es cierto?, que son los que se alimentan de cosas ya muertas también, o que han dejado resto otro. Dentro de los factores bióticos existe una relación intersubjetiva entre las diferentes poblaciones y están los que se consideran los depredadores, el cual un ser vivo se alimenta de otro. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la leona que se alimenta de un ciervo. ¿Por qué es tan importante la depredación? Porque recuerden que los seres, sobre todo los carnívoros, buscan su presa
y siempre van a buscar un herbívoro, que muchas veces, ¿no es cierto?, o es más pequeño, o estos también cazan en manada. Recuerden cuando las leonas se tiran a los elefantes. Por tamaño, el elefante es mucho más grande, pero también es más lento. Y por lo tanto, la leona, ¿dónde va a aplicar toda su fuerza? En el cuello. Y no lo hace sola, lo hace en manada. Ellas atacan en manada en ese caso, cuando el animal es muy grande. Pero también, ¿no es cierto?, lo matan y hacen después, ¿no es cierto?, sacar toda la carne, y eso va siendo una depredación. Y el resto, todo lo que queda así como partes que van quedando, queda cuando la leona, o en este caso estamos poniendo el ejemplo de ella, queda satisfecho, que lo que queda, lo que va quedando ahí, lo sacan los carroñeros. Después tenemos la competencia, se refiere a que dos especies usan un mismo recurso como el espacio. Ellos van a luchar, en este caso están los canguros, también se da mucho cuando hay dos machos alfa, dos machos que quieren mandar esta manada, ellos, ¿no es cierto?, comienzan a pelear por el recurso. Existe una competencia también por alimentos, quién se come, ¿no es cierto?, quién come más rápido. Así que también ahí tenemos por espacio, por alimento, por protección, por un montón de cosas, también se existe la competencia entre los seres vivos. También otra forma son los parasitismos. Se caracteriza por la alimentación de un ser vivo a través de otro sin causarle la muerte. Y en este caso tenemos ahí, ¿no es cierto?, una garrapata que está alojada en el cuero cabelludo de un perro. ¿Y esto qué va a hacer? Ella se va a alimentar del perro, en este caso, de su sangre, pero ninguno de los dos muere. Sí le va a causar al perro, ¿no es cierto?, que esté más desanimado, que esté más triste, que ande, ¿no es cierto?, un poco más complejo en su actuar, porque obviamente tiene un parásito que lo está haciendo estar también complicado, como cuando uno tiene, no sé, un bichito en el pelo, anda así rascándose a cada rato, lo mismo pasa en este caso. Y también tenemos el mutualismo, que se caracteriza porque dos o más especies logran un beneficio entre ellas. Por ejemplo, podríamos hablar de la abeja y la planta. La planta necesita que se le saque el polen y la abeja hace ese trabajo. Y ella también se aprovecha de alimentar. Por lo tanto, se está haciendo, ¿no es cierto?, se produce la polinización y ambas salen beneficiadas. Están los elementos abióticos, así como están los bióticos, que son los que tienen vida. En este caso son los abióticos los que no tienen vida. La palabra a, cuando está antes de otra palabra, es un signo de negación, ¿ya? Y por ende la palabra significa sin vida. Es lo mismo que pasa con la palabra átomo. Tomo significa división. Átomo significa sin división. Es una cosa de nuestros antepasados, ¿no es cierto?, sobre todo los griegos, que la gran mayoría de nuestras palabras vienen del vocablo o etimología griega. O también, ¿no es cierto?, de la etimología, en este caso romana, o también, ¿no es cierto?, de otras muy antiguas, en realidad, muy antiguas. El término abiótico, de hecho, se emplea en biología y en ecología para designar todo aquello que no forme parte, o sea, producto de la vida orgánica tal como la conocemos, es decir, la flora y fauna y el resto. Estos elementos presentes en el medio ambiente se denominan también como factores inertes. Inerte significa que no tiene vida, por eso se habla del mismo concepto, ¿ya? La muerte es un ser inerte, una persona que murió es un ser inerte. Como el geólogo, ¿no es cierto?, en la geología y en la geografía. ¿Cuáles son los factores abióticos que están en la naturaleza? Física, ¿no es cierto?, son aquellos que van vinculando las fuerzas que actúan sobre el ecosistema de la Tierra. Por ejemplo, la luz solar. Hoy hemos hablado harto de la luz solar porque cuando hablamos de la fotosíntesis lo dejamos sumamente claro, pero igual es bueno volver a tocarlo. Es la fuente principal de energía de nuestro planeta, es la luz del sol. Nada más que una, ¿no es cierto?, es gratuita, gracias a Dios algo gratis. Además, ¿no es cierto?, no se acaba, es ilimitada, por lo tanto también se va reformando a cada minuto, tiene como hartas garantías. ¿Y qué pasa con ella? Ella emite unas ondas electromagnéticas que son, ¿no es cierto?, lumínicas, infrarroja y ultravioleta, las que nosotros llamamos rayos UV, que inciden en la temperatura de la Tierra.
Esta va a ayudar a que se calienten, se dilaten, ¿no es cierto? Dilatan durante el día y enfrían, ¿no es cierto? Y se contraen en la noche. Pero aquí hay algo muy particular. Recuerden que tenemos una capa, que también la vimos cuando vimos la atmósfera, que es la capa de ozono. Y la capa de ozono, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear que entren todos los rayos directos, ¿no es cierto?, de los rayos UV hacia la Tierra y que la temperatura no sea demasiado alta, sino que al contrario es una temperatura relativamente moderada. Lo bueno es que en el caso nuestro las estaciones están sumamente marcadas. Sabemos que estamos en invierno, sabemos cuándo viene el otoño, reconocemos la primavera por nuestros árboles florecidos y tenemos muy claro cuando estamos en verano por el calor, ¿no es cierto?, incesante que va haciendo. También tenemos la temperatura. Recuerden que la temperatura es la medición de la cantidad de partículas que se van moviendo, ¿no es cierto?, que designamos con el concepto calor. Los niveles de temperatura medio van a ayudar a que se desarrolle una población. Ahora hay que recordar que si hay mucha temperatura, obviamente los elementos se van, ¿no es cierto?, a quemar y por lo tanto no habría vida en ese lugar, que es lo que pasa, ¿no es cierto?, propiamente en los desiertos. Luego tenemos la presión atmosférica, que es la que ejerce la masa de gas de la atmósfera sobre los distintos elementos de un ecosistema, que es también un factor muy importante, porque entre más estamos elevados, es decir, más arriba vamos subiendo, menor, ¿no es cierto?, mayor es nuestra presión atmosférica y por lo tanto va haciendo que los cuerpos se sientan más cansados, que me cueste más respirar y por lo tanto por eso también es determinante. Y también, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, en la cordillera, se han visto imágenes, o también la que está ahí, que es de las Torres del Paine, se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que entre más arriba, obviamente también hay menos vida y por lo tanto hay menos vegetación, hay menos de todo. El clima también es importante. La región climática en un ecosistema que se ubique, ¿no es cierto?, tiene relevancia los procesos que ocurran dentro de él. Si la región es cálida y tropical, por ejemplo, habrá un margen de abundante precipitaciones y por lo tanto mucha humedad y un crecimiento vegetal. En cambio, si la región es desértica, como ya hablamos del desierto de Atacama, escasea la vida y a pesar también hay un agobiante calor. Por ejemplo, Brasil tiene un clima tropical. Y Brasil, si uno ve, ¿no es cierto?, tiene una masa también o lugares donde existe gran cantidad de bosques o selvas amazónicas donde hay mucha vegetación. Y esto es porque puede llover tranquilamente con 30 a 35 grados de calor, llueve, se demora prácticamente 3 a 4 minutos la lluvia, pasa y después sale el sol. Y estos cambios producen obviamente mucha humedad, pero también, ¿no es cierto?, constantemente mucha vegetación. En cambio, los que hemos tenido o tienen la suerte de conocer nuestra segunda región, que es donde está el desierto de Atacama, que además es el más árido del mundo, sabrán, ¿no es cierto?, que ahí la vida en general escasea. A pesar de ello, súper importante decirlo, existe un tiempo en que cuando en el verano llueve, que le llamamos el invierno boliviano, que es algo que se ejerce, ¿no es cierto?, desde Bolivia y las masas de aire se trasladan hasta la zona del desierto. Llueve en esa zona en el mes de octubre, septiembre-octubre, tenemos lo que conocemos como el desierto florecido, que es algo muy bonito y de lo cual las agencias turísticas atraen mucha gente a Chile. Obviamente este año por la pandemia no, pero en general así sucede. Los relieves en la región, ¿no es cierto?, ya que en la altura incide la temperatura como la presión atmosférica. A mayor altura, menor presión y menor temperatura, hace más frío. Por eso también, ¿no es cierto?, las aves no les gusta estar en esos lugares. ¿Cuáles son los factores abióticos químicos? En cambio, tienen que ver también con la constitución de la materia y sus distintas reacciones que tienen lugar dentro de un ecosistema determinado. Aquí puede ser el pH. A ver, el pH, para entenderlo mejor, todas las personas tenemos en nuestra piel un pH, que puede ser neutro, puede ser acidez, porque eso tiene que ver el pH con la acidez y los grados, ¿no es cierto?, de acidez de nuestro cuerpo. El limón es un elemento muy ácido, por lo tanto abarca, ¿no es cierto?, la acidez total.
Y eso significa que si yo pongo son como unas varitas o también un líquido que mide el pH, va a significar que esto está, ¿no es cierto?, muy ácido. Otro ejemplo, si usted se echa perfume, ¿no es cierto?, a lo mejor en su pH el perfume va a tomar un olor diferente que en otro y puede durar tiempos distintos. Por ejemplo, a lo mejor usted se echa un poquito y usted queda pasado todo el día. Anda con su perfume ahí, se tira el pelo para atrás y ahí siente el perfume. A los varones, ¿no es cierto?, se pasan las manos y ahí está el perfume. Pero a lo mejor a otras personas no les va a pasar lo mismo. Va a sentir eso, ¿no es cierto?, inmediatamente, un ratito después, eso ya no va a estar en el cuerpo. También está la química del suelo, que es, ¿no es cierto?, las atribuciones que tienen estos suelos para ser fertilizantes, para absorber el agua, para tener también elementos químicos dentro, es el atributo del agua frente, ¿no es cierto?, a lo que yo pueda plantar en ese lugar. Y si es que se da, por supuesto. Está la química del aire. La vida y la mayoría de los procesos bióticos tienen que ver con el intercambio de gases. La respiración animal, recuerden que toma oxígeno y produce CO2, que es dióxido de carbono. Mientras, recuerden que la fotosíntesis hace todo lo contrario. Ingresa CO2 y elimina O2, es decir, oxígeno. Por ende, las características del aire pueden facilitar o impedir el desarrollo de un ecosistema y también obviamente someterlo a condiciones de mucha exigencia. Y la química en el agua tiene que ver con la salinidad, los nutrientes que tenga el agua, los oxígenos, los contaminantes. Hay que recordar que el agua alberga mucha vida, hay muchos ecosistemas en el agua, pero también tiene que ver con los contaminantes. Si hay una fábrica cerca y tira sus desechos al mar o al río, obviamente va a contaminar todo lo que esté a su alrededor. Pongo un ejemplo, hace un par de años atrás, una empresa, ¿no es cierto?, tiró muchos residuos tóxicos al río Cruces y que desemboca además en el río Biobío. A la larga, habían ahí cines de cuello negro y estos tuvieron que ser sacados porque se estaban muriendo y tuvieron que ser sacados de ese lugar para ir a otro, para poder, ¿no es cierto?, empezar a hacer vida. En otros lugares, gracias a Dios, se llevaron a 2 sectores muy precisos, que fue San Pedro de la Paz en Concepción y también, ¿no es cierto?, fueron llevados a Puerto Natales. En ambos lugares, por una característica de los lugares probablemente, o por el tipo de alimentación de estas aves, en ambos lugares esta especie se dio y siguió reproduciéndose. Hoy en día, como ya pasó a ser un santuario de la naturaleza y está bastante más limpio, los cines de cuello negro están volviendo a este lugar y están volviendo a reproducirse. Un ecosistema determinado se compone de la suma de estos 2 elementos, factores bióticos y los factores abióticos. Ya, no obstante, puede diferenciarse con fines de estudio, pero poseen densa y variadas relaciones en realidad. Los factores abióticos inciden sobre los factores bióticos. ¿Por qué inciden? Porque por la temperatura, por el suelo, por la humedad, por un montón de factores, ¿no es cierto?, van a hacer eso. Y modelan el curso de la evolución a través de los procesos de adaptación, por ejemplo, o de la selección natural. Y a su vez, los factores bióticos alteran la naturaleza de los primeros. Ahora, ¿dónde tenemos este tema de la selección natural? Que es un concepto muy antiguo, que habla, ¿no es cierto?, que los animales más fuertes pueden nacer y se pueden generar más vida. Por ejemplo, cuando una perrita tiene 10 perritos, 10 cachorritos, probablemente los 10 no van a ser fuertes, ni van a ser así como que inmediatamente van a empezar a mamar, ¿no es cierto?, sino que siempre queda uno como más débil. Tengan claro que la perrita, por un tema de selección natural, no va a dar su vida por ese animalito, a diferencia de los seres humanos. No, simplemente lo va a dejar a un lado y no lo va a matar. Claro, si hay alguien que lo cuida, lo protege, ¿no es cierto?, lo toma y le empieza a dar leche en mamadera, probablemente ese perrito va a vivir. Pero si lo hace en forma natural, la perrita no va a proteger a ese animal. Y no es por maldad, es porque piensa que tiene 7 perritos más que proteger, ¿ya? Y es un tema de selección natural de la vida. También pasó con las jirafas.
Solamente quedaron las jirafas, pues las demás murieron, las que tenían el cuello un poco más alto y que alcanzaron las hojas de acacia. Todas las demás se murieron, por lo tanto ahora cuando hay una cruza, son dos jirafas que tienen el cuello grande y por eso, ¿no es cierto?, se da esto. Pero también hay una selección natural de los animales. La cadena alimenticia, ¿qué es ella? Es el proceso, ¿no es cierto?, cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, ¿quién se alimenta de quién en la naturaleza? También se denomina cadena trófica. Una cadena alimenticia muestra la corriente de los nutrientes y la energía entre las diversas especies a partir de su alimentación, ¿ya? Vamos a verla también un poco más en expedito, así más grande. Está compuesta por eslabones que adquieren, ¿no es cierto?, la energía de alimentarse de las especies anteriores. Dentro de la cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones y vamos a nombrar nuevamente los que ya habíamos nombrado. Están los productores, también conocidos como autótrofos. Son aquellas especies, básicamente plantas, que se fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sus sustancias simples, ¿ya? Están los consumidores de primer orden, que son aquellas especies cuya alimentación se basa en las plantas, es decir, son los herbívoros, que ahí tenemos una linda jirafa, ¿no es cierto?, para reconocerlo. Luego están los consumidores de segundo orden, o secundarios también, son las especies carnívoras, es decir, se alimentan de otros animales. Y también están los descomponedores, que son aquellas que se encargan de los restos de los eslabones cuando pasan a ser parte del suelo, es decir, cuando hay un animal muerto, o también, ¿no es cierto?, también están los depredadores, que son, ¿no es cierto?, los que van dejando restos y los carroñeros se los comen. En este eslabón se encuentran los hongos, gusanos y determinados microorganismos que van, ¿no es cierto?, a ayudar a como descomponer, entre comillas, estos desechos y que estos obviamente sean parte de la tierra. Está la cadena alimenticia acuática. La cadena alimenticia acuática grafica de manera que las especies que viven en el agua se alimentan y adquieren energía de otras especies. Dentro de esta cadena se distingue, también hay niveles, así como están las cadenas terrestres, del mar también o de los ríos. Están los fotoautótrofos, conforman la base de la cadena alimenticia acuática ciertos organismos unicelulares, es decir, tienen una sola célula, conocidos con el concepto de fitoplancton. Son productores que llevan adelante el proceso de fotosíntesis gracias a la luz del sol y producen compuestos orgánicos además de oxígeno. ¿Por qué eso es tan importante? Porque recuerden que aunque uno diga que la luz del sol no llega al fondo del mar, sí llega. Por un proceso químico, ¿no es cierto?, sí llega. Después tenemos los herbívoros, se están dando cuenta que es muy parecida a la otra cadena, aquellas especies acuáticas que tienen una dieta en base a plantas. Estas pueden vivir, ¿no es cierto?, en la superficie del agua, como las medusas o los moluscos, y también se ubican en este nivel las tortugas o ciertos tipos de especies que al mismo tiempo son el alimento de otras especies que son carnívoras. Están los carnívoros, como en segundo orden, son las especies carnívoras que pueden ser de distintos tamaños, como sardina, pulpo, calamares. Son algunas especies que integran este eslabón, ¿ya? Y por último, los descomponedores, que van descomponiendo los restos de los organismos sin vida. En cambio, la cadena, ¿no es cierto?, alimenticia terrestre, si lo vamos a ver, tiene los mismos elementos, ya, los mismos. Pero hay un solo detallito que tiene que ver con la cantidad de consumidores, porque recuerden que en el caso de los consumidores carnívoros, pueden ser secundarios y terciarios. Puede ser que un carnívoro se coma a otro carnívoro, ¿ya? Partimos con los productores, que en este caso son los vegetales, que producen su propia energía a partir de la luz del sol a través del proceso de fotosíntesis. Y con ella se parte toda cadena alimenticia. Luego están los consumidores. Dentro de este eslabón se identifican 3 niveles. Los consumidores primarios, que las especies que se alimentan de plantas, frutas o vegetales, por ejemplo, la oveja, conejo, jirafa, vaca, etc.
Y también tenemos los consumidores secundarios, que son las especies carnívoras que se alimentan de los primarios. Por ejemplo, la araña, la serpiente, el búho. Están los consumidores terciarios, que son las especies que se alimentan de consumidores primarios y secundarios, y también llamados depredadores. Por ejemplo, aquí está el león, el tigre, el águila real, ¿no es cierto?, etcétera. Es lo que les decía recién, son aquellos, ¿no es cierto?, que se pueden alimentar tanto de otro carnívoro como también de un herbívoro. Que están los omnívoros, consumidores de productores y consumidores primarios como plantas y animales, por ejemplo, la ardilla, el zorro, algunas tortugas y obviamente el ser humano, que somos absolutamente omnívoros. Y están los descomponedores, que son las especies, ¿no es cierto?, que se alimentan del resto del organismo sin vida, que después, ¿no es cierto?, pasan a ser parte del suelo. En este caso, bacterias, insectos, hongos, ¿no es cierto?, y también los gusanos. ¿Por qué es tan importante la cadena alimenticia? La importancia de la cadena alimenticia radica o se refleja en cómo se relacionan las especies que integran un mismo ecosistema, además de cómo éste se alimenta y transfieren energía. A través de la cadena alimenticia, además, la naturaleza mantiene un equilibrio. Mira qué importante esa palabra. Explicarle a través de un ejemplo. Hace un par de años atrás, en Estados Unidos, los zorros se querían, ¿no es cierto?, comer a unos ciervos y estaban en peligro de extinción. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a todos los ciervos en un sector muy grande, obviamente, pero con reja alrededor. Obviamente los zorros no podían ingresar, por lo tanto los ciervos estaban felices comiendo todo lo que había en el lugar. Nunca entraron los zorros, de hecho fueron a buscar, obviamente van a buscar otras presas, pues si no también se mueren de hambre. Pero ¿qué pasa con los ciervos? Los ciervos comenzaron a comer, hasta que les llegó que no había nada más que comer. Y por lo tanto ellos también empezaron a morirse de hambre. Entonces, cuando años después fueron estos chicos de investigación a ver qué había sucedido con estos ciervos, cuánto había crecido la población, se habían encontrado, ¿no es cierto?, que esta población ya no había crecido porque lamentablemente se habían muerto. Entonces, todo tiene un porqué. Todos los seres vivos tienen un porqué en la Tierra. Así como en algunos momentos fue plaga, por ejemplo, en este caso los conejos o la mora, también hay otros seres vivos que no son plagas y que están en peligro de extinción. Así que son sumamente importantes resguardar a ellos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de las cadenas alimenticias. La mariposa se alimenta del néctar, ¿no es cierto? Y a su vez son alimentos de otros seres vivos como murciélagos. Cuando estos mueren, son descompuestos por órganos, son descompuestos sus órganos y también nosotros se los van comiendo los gusanos. Es decir, partimos con la flor, se saca su néctar, de la mariposa, ¿no es cierto? Y así va sucesivamente. Hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Las gallinas se alimentan del maíz, pero ustedes dirán, ¿pero el maíz no es planta, profesora? Sí, pues, nace en una planta, recuerden eso, en el choclo. Por lo tanto, ¿no es cierto? También es parte de los autótrofos. Y sus huevos son el alimento de las comadrejas, y al mismo tiempo son cazadas por las comadrejas por las serpientes. Otro ejemplo, los gusanos se alimentan de la madera, que son los alimentos que determinan, ¿no es cierto?, aves, cuyos huevos son los alimentos de las serpientes que son cazadas por las águilas. Las sardinas se alimentan de plancton y también de fitoplancton. Son alimentos de especies como el bacalao o el arenque, que son estoy hablando en chino hoy día, devoradas por los delfines. Estos últimos son alimentos de orca y cuando mueren se descomponen, ¿no es cierto?, o son consumidas o descompuestas por los crustáceos o bacterias. También están las cebras, que se alimentan a base de hierbas y de arbustos. Suelen ser cazadas por cocodrilos, sobre todo cuando están muy a la orilla, que cuando mueren son alimentos de los descomponedores. Ustedes dirán, pero la cebra es más grande. Sí, pero recuerden que el cocodrilo tiene una cantidad de dientes muy filosos que hace que va destruyendo a la presa por parte y después, ¿no es cierto?, se la comen además entre varios, nunca lo hacen solo. Los búfalos, que comen pasto, son el hábitat y el alimento de las garrapatas. Aquí tenemos lo que es el mutualismo.
que luego son cazadas por las aves. Ahí no es que el búfalo va a comer pasto, pero tiene un otro animal encima que, ¿no es cierto?, se va alimentando de él. Al mismo tiempo, los búfalos son presa de los felinos como los tigres, porque recuerden lo que le expliqué recién, ellos cazan en manada. Las langostas, que comen hojas, son alimento de los sapos, que a su vez son alimentos de las serpientes. Bien, chicos, ahí teníamos ejemplos de cadenas alimenticias, están todos los elementos que ustedes tienen que reconocer, tanto los factores bióticos como los abióticos. Explicar la tarea, para que la tengan también clarita. Primero la tarea es distinguir, esa es de orientación. El primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con el objetivo general de la clase, con lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que pide el Ministerio de Educación como básico, pero antes de comenzar hay que dejar, ¿no es cierto?, claro que tienen que tener, obviamente, su estuche, su cuaderno y ganas de trabajar en la página 88 y 93. Lo demás no es necesario leerlo porque lo vamos a reconocer ahora. ¿Cuál es la habilidad de nuestro trabajo? Es reconocer la importancia del entorno y sus recursos en las cadenas alimenticias. Así que colocamos esa habilidad, colocamos la fecha y el título. ¿Y cuál es el título? Interacciones de las diferentes cadenas alimenticias. En su texto de la página 88 y 89 deben encontrar la información sobre lo que son los organismos productores, consumidores que son parte de la cadena alimenticia. Después de leer y subrayar lo que consideren obviamente importante, responden las 3 preguntas que aparecen en la actividad. Deben realizar lo mismo con la página 90 y 91. Deben leer y responder. Recuerden que es sumamente necesario justificar o explicar bien sus respuestas. Luego vamos a la página 93, donde te invito a completar un esquema y responder las preguntas de la página 93. Es decir, la tarea de esta semana es muy simple, es leer y responder. Lo importante, ¿no es cierto?, es lo que ustedes van a explicar como parte de este contenido. Eso es lo más importante, la explicación que ustedes den, ¿no es cierto?, cómo se van formando estas cadenas alimenticias. ¿Y cuál va a ser nuestro ticket o lo que tenemos que hacer para poder comprobar que entendimos realmente? Es dibujar y explicar o dar el nombre, ¿no es cierto?, de 3 cadenas alimenticias. 3, ni siquiera más que eso. Ponen desde el autótrofo hasta los consumidores y descomponedores para poder entender mejor cómo es el proceso, ¿ya? Es decir, tienen que responder o hacer lectura primero de la página 88 a la página 93, responder lo que está, ¿no es cierto?, en la página 89, en la página 93, que es leer y completar, ¿no es cierto?, la respuesta. Y luego de eso, escribir y dibujar, o solo colocar el nombre y dibujar, de 3 ejemplos, ¿no es cierto?, de cadenas alimenticias. Eso es todo. Creo que es bastante simple la tarea de esta semana, como para que vayamos también avanzando. Recuerden enviarme sus tareas a rfernandez@cmch.maristas.cl. Todo lo que ustedes trabajen, recuerden que se considera como evidencia, así que es súper importante eso. Un besito grande, recuerden cuidarse mucho, quedarse en casa, sobre todo para ayudar a nuestros adultos mayores a estar resguardaditos, a lavarse las manos a cada momento que se nos vaya solicitando y tratar de quedarnos lo máximo en clase en su casa para que luego nos podamos ver en nuestras clases presenciales. Un fuerte abrazo a la distancia, así como se lo están dando los osos panda, los ositos polares, los gatitos, ¿no es cierto?, y los leones, nosotros también para darnos un gran abrazo a la distancia. Cuídense mucho y pórtense bien.